Homenaje para el primer centenario del genocidio armenio. Yo voy a decir unas breves palabras, muy poquitas, porque lo importante es lo que viene después. En nombre de la Junta de Gobierno del Ateneo, inaugurar este acto y testimoniar nuestro afecto, nuestra solidaridad, así como la justicia que preside la celebración de este momento. El Ateneo de Madrid ha sido tradicionalmente un espacio de libertad. En este salón que se han escuchado a lo largo de la historia palabras de solidaridad, de justicia y también de rabia contenida y sobre todo de esperanza y de un humanismo sin fronteras. El genocidio armenio fue una barbarie, eso todo el mundo estamos de acuerdo. Esto es sin paliativos, lleno de crueldad, de odio y de una brutalidad y cerrazón que preside los crímenes más abominables. Es necesario recordar, es imprescindible que no se olvide lo que ocurrió para que esto no vuelva nunca, jamás a repetirse. Las heridas aún están frescas, pero precisamente por eso es más necesario que nunca estrechar lazos y unirnos todas las personas de buena voluntad, deseando que las macabros, estas cosas tan espantosas, hayan terminado y que os aguarde un futuro lleno de paz. Sabemos que el genocidio armenio no es demasiado conocido en España. Por eso nos hemos propuesto contribuir a que esta velada o homenaje, ya que la mejor forma de concienciarnos es conocer el horror y sus secuelas. No quisiera cargar, evidentemente, las tintas, pero cómo no recordar unos hechos luctuosos y crueles que ocasionaron más de 1,5 millones de víctimas. Pueblos masacrados, asesinatos masivos, mujeres violadas, crucificadas, niños que fueron abandonados con total impunidad en los desiertos a su suerte. Yo no puedo entender mayor horror. Es esperanzador que tengamos la voluntad firme de que esto no vuelva a repetirse y que busquemos lo que pueda acercar a los pueblos. Probablemente yo creo que lo que más nos puede acercar es el arte, es la música, lo que nos va a aproximar y lo que nos ayude a recordar juntos. A continuación, el historiador Nicolás Gómez Villegas nos hablará del horror del genocidio armenio y de la voluntad de ese admirable pueblo con toda la fuerza que ha tenido y toda la fuerza de voluntad para poder seguir adelante. Después escucharemos la música, lo voy a pronunciar fatal, pero yo lo intento, la música de Badapé Komitas, un auténtico descubrimiento para quien no conozca a este compositor, a quien se le ha comparado con Bela Barkat, insisto que pronuncio muy mal. Unos compases estremecedores que no podrán dejarnos a ninguno de nosotros indiferentes. La soprano armenia Alvira Aybazar pondrá su magnífica voz para que este homenaje tenga altura y solemnidad, acompañada al piano por Ángel Recas, que tanto y tanto se ha esforzado para que esta velada homenaje tuviera lugar. Ya solo me resta reiteraros la solidaridad de la Junta de Gobierno, de la cual yo tengo el honor de ser miembro de ella, de pertenecer a ella, y el deseo de que actos como este hermanen los pueblos, nos hagan superar las tragedias y nos conviertan en personas más humanas y mejores. Muchas gracias y bienvenidas. Señora María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, anfitriona de este hermoso acto de memoria. Muchas gracias por la hospitalidad de esta institución en la que soñé en dar algún día una conferencia. Puedo decir que hoy se cumple para mí un sueño. Ángel Recas, artista y amigo del pueblo armenio, organizador de esta velada y maravilloso pianista, muchas gracias por la confianza que me has dado. Alvira Aybazar,
protagonista de este concierto, por la voz que viene desde su tierra, Daguestán, Armenia. Muchas gracias a todos los asistentes, también a mis amigos que han querido acompañarme hoy aquí. Les prometo a todos que seré breve. Lo importante viene cuando yo termine mi intervención. Sireli Hay Barekamner, queridos amigos de Daguestán, queridos amigos armenios, están ustedes rodeados de amigos de su pueblo, custodios de su memoria y solidarios con su dolor. 1915, 2015, ¿conmemoración? Sí, porque conmemorar es hacer el necesario ejercicio de memoria para la continuidad de una comunidad histórica. Conmemorar no es celebrar, conmemorar es recordar, que es traer de nuevo al corazón. Pero no quiero hacer un requiem por el pueblo armenio, quiero hacer un ejercicio de memoria y de esperanza y hablar de la imposibilidad del olvido. Quiero hacerlo lleno de respeto y de admiración por el coraje de este pueblo. Hoy nos concita aquí la música de Komitas y su poesía. Alguien que, como el pintor Achille Gorky, no pudo resistir el dolor de sobrevivir a una tragedia, al exterminio organizado e implacable de un pueblo indefenso e inocente. El dolor les condujo a ambos a la locura y a la autodestrucción. Se oye regular. ¿Ahora? ¿Estoy hablando demasiado bajo? Ahora mejor. Me fui de mi tierra, de mi querida y hermosa Armenia. ¿Ahora mejor? Me fui de mi tierra, de mi querida y hermosa Armenia, de mi querida y dulce Armenia. Y ni siquiera tú, ni el susurro suave del viento, apaciguan mi esperanza que eternamente vuelve a mi país dulce, donde duermen mis antepasados, mi querida tierra armenia, mi querida Armenia, y las lágrimas se derraman de mis ojos. Este viaje a través de la memoria del pueblo armenio comienza en un lago cerca de Van, donde existe una iglesia destruida y abandonada en la que ya no se celebra culto, en la que hay un relieve de la Virgen María, nuestra Madre, y Jesús, una madre y un hijo. Desde Van, incluso desde la atalaya de su fortaleza, sin embargo, no se contempla el monte Ararat, símbolo eterno para los armenios de todo el mundo, de su patria. Ararat Sar, el monte Ararat, lleno de resonancias bíblicas para todos, pero aún más lleno de significado para el pueblo armenio. Este viaje, con la música de Komitas y la pintura de Organes Abjasian y Bostanik Manu Katoyan Achille Gorky, conocido de esta manera en el mundo del arte, culmina en un monasterio de la laguna veneciana. No es lo mismo, por favor, no es lo mismo contemplar la silueta del monte Ararat desde la ex República Soviética de Armenia que hacerlo desde Turquía. Conviene recordar que el monte en el que cayó el arca de Noé al terminar el diluvio universal está hoy situado en la frontera entre ambos estados. Como suele suceder con las fronteras que trazan los humanos, no siempre fue así. La silueta del Ararat no solo ha sido el hilo conductor de más de una película de espías de los tiempos de la Guerra Fría. La silueta del Ararat constituye el símbolo de la dolorosa historia del pueblo armenio. El cineasta canadiense de origen armenio, Aton Eboyan, escogió este símbolo como título de su película, Ararat, tal vez su película más personal, una suerte de ajuste de cuentas con su memoria y la de su pueblo. Un poco más. Son imágenes del monte Ararat, la pintura de Alacián. Más, por favor. Esta fotografía pertenece a Achille Gorky, es el pintor en el que se inspira parte de la trama argumental de la película de Tony Boyan, Ararat. Por favor. ¿Más? Otra más, por favor. ¿Quién se acuerda aún de los armenios? La leyenda pone esta frase en boca de Adolf Hitler, cuando uno de los responsables de la solución final habló del implacable juicio de la humanidad al trazar un paralelismo entre el exterminio de los judíos y el genocidio armenio. Sí, claro que recordamos a los armenios. ¿Cómo es posible olvidar aquella catástrofe para ese pueblo? Una catástrofe que lo borró de las tierras milenarias que habían habitado durante siglos en el Imperio Otomano y en los imperios que lo precedieron. Por favor, el selyúcida, el mongol, continúen por favor hasta que lleguen los mapas. Vamos a hablar un poquito de la historia.
los imperios que precedieron al Imperio Otomano: el selyúcida, el mongol, el califato de Bagdad, el califato de Damasco y mucho antes en el Imperio Bizantino, en el Imperio Romano, e incluso en los reinos helenísticos en el Imperio Aqueménida, y antes aún remontándose en la historia al Imperio Asirio, a los hititas y a Mitanni, a los tiempos de la Biblia, en definitiva. ¿Quién puede olvidarse de los armenios y de su símbolo, el monte Ararat, donde cayó al finalizar el diluvio universal del Arca de Noé, donde Yahvé prometió a los seres humanos, al pueblo de Israel, que nunca más volvería a ver el diluvio con el más bello regalo que se pudo crear, el arco iris de la esperanza y de la promesa de que nunca volvería a ver el diluvio? La respuesta a la pregunta de Hitler, una pregunta retórica y criminal, es que este año conmemoramos el primer centenario del Domingo Rojo, la noche del 24 de abril de 1915, en la que con el descabezamiento de la élite armenia de Estambul, en un plan trazado minuciosamente, se dio el disparo de salida, qué expresión tan sinistramente apropiada, al genocidio de los armenios del Imperio Otomano, Mers Jehad, el gran crimen, como lo conocen los propios armenios, Shegashtan-Yum, el genocidio. Perdonen los asistentes armenios, con mi pronunciación he hecho todo lo posible. Una masacre a la que Winston Churchill, con su proverbial capacidad para acuñar frases y eslóganes, definió como un holocausto administrativo. Toda vez que la palabra genocidio hubiera sido un anacronismo, ya que fue incorporada al vocabulario del derecho y de las relaciones internacionales por el jurista polaco de origen judío Rafael Lemkin, años más tarde, en 1944, inspirándose precisamente en los terroríficos testimonios del exterminio de los armenios y con el corazón encogido por lo que el mundo estaba empezando a conocer sobre la masacre de su propio pueblo, el pueblo judío. Estoy refiriendo al Holocausto, al Shoah. Uno de los protagonistas de Ararat, la película de Anton Egoyan, a la que he hecho referencia, trae precisamente la frase de Hitler a colación cuando trata de explicarle a alguien ajeno a su comunidad. Por favor, ¿puede proceder a los fotogramas de la película, para los de la Granada? Como decía, cuando trata de explicarle a alguien ajeno a su comunidad de qué manera los armenios no han olvidado, pero es que los armenios no pueden plantearse olvidar. Y el perdón, cuando ni siquiera se ha pedido, es imposible concederlo. Y esos ciclos de duelo no terminan con el olvido, solo pueden terminar con el perdón. En España, donde vivimos aún en el bucle de los crímenes por parte de los dos bandos de la guerra civil y de los crímenes de la banda terrorista ETA, sabemos muy bien eso. Una sociedad no puede avanzar y perdonar si no hay reconocimiento del daño hecho. Mers Jehad, casi 1 millón de personas asesinadas, 2/3 partes de los súbditos armenios del Imperio Otomano. Unos súbditos a quienes el gobierno otomano tenía el deber de proteger. Y el resultado de la diáspora, por eso puse antes una fotografía de unos muchachos en un barco que ejemplifica perfectamente la diáspora, el éxodo de dimensiones bíblicas del pueblo armenio, la diáspora de los pocos armenios del Imperio Otomano que sobrevivieron en su tierra de origen, en Anatolia, en la que desapareció prácticamente sin dejar huellas una cultura milenaria, la cultura del primer pueblo que adoptó el cristianismo como su religión nacional. El muchacho protagonista de la película, hijo de un terrorista armenio fallecido en un intento de atentado contra un diplomático turco en los años 70, vive inmerso en un bucle melancólico del que no encuentra manera de salir, en una espiral de duelo irresuelto. Ese muchacho realiza un viaje a los orígenes, al este de la actual Turquía, la tierra de sus antepasados, en la que ya no viven armenios y en la que solo quedan unos pocos, casi ininteligibles recuerdos de su vínculo ancestral con aquella tierra, como el relieve aludido de nuestra Madre la Virgen María y su Hijo Jesús, símbolo de toda madre y su hijo, símbolo del vínculo de un pueblo con su patria. Aunque este viaje, el viaje de este muchacho, el protagonista de Ararat, tampoco le ayudará a abandonar esa noria en la que los armenios de la diáspora viven desde las masacres de la Primera Guerra Mundial y el posterior e interminable exilio de los supervivientes. Digo interminable porque el exilio es una categoría española, como muchos de las personas que nos están contemplando desde esta galería saben muy bien, es una categoría española. Desgraciadamente, cada una temporada de la historia de España en el pasado
se producía la categoría del exilio. El exilio de los armenios es interminable porque no han podido regresar a la tierra de sus antepasados. Anatolia es un lugar en el que los armenios no son bienvenidos. Sin embargo, este muchacho, de ese viaje iniciático, regresará con un inestimable botín. Unas filmaciones totalmente clandestinas de las tierras ancestrales de su pueblo, entre las que se sobresale por su peso simbólico precisamente las del monte Ararat. Nadie puede elegir a sus padres ni reescribir la historia de su pueblo. Este muchacho menos que nadie, sobre todo con el drama a cuestas de la muerte de su padre. Su madre tiene otros recursos para enfrentarse al dolor, pues es una profesora de Historia del Arte, especializada en la obra del pintor armenio más importante del siglo XX, Achille Gorky. En la economía de la película es fundamental un cuadro de ese pintor, un autorretrato, las fotografías de los retratos, por favor. Sí, eso mismo. Un autorretrato con su madre, que constituye la cifra y el símbolo del olvido, la cifra y el símbolo del dolor de un pueblo y de la necesidad y al mismo tiempo imposibilidad del olvido. Ese cuadro, podemos ver el cuadro a la derecha y a la izquierda está la fotografía de Achille Gorky y su madre en la que se inspira ese cuadro. Es una sacralización del dolor del pintor. Es una sacralización de su incapacidad de resolver su duelo, una reinterpretación del relieve ancestral de la Virgen con su Hijo Jesús, que es a la vez, como ya he dicho, una sacralización del vínculo de una madre con un hijo. Un vínculo que fue roto por el genocidio, por la catástrofe. Achille Gorky, como a Komitas, el dolor de la pérdida y el remordimiento de conciencia de todo superviviente los llevó primero a la imaginación y después a la autodestrucción. Komitas terminó con su cabeza perdida, terminó loco, y Achille Gorky terminó suicidándose en Nueva York. La fotografía posterior, la de Charles Aznavour, por favor. Otra más. En uno de los momentos más prodigiosos de una interpretación memorable, que igual todo el mundo conoce a Charles Aznavour, no es preciso buscar demasiado la diapositiva. Charles Aznavour, que es uno de los protagonistas de esta película, cuenta de qué modo recordaba a su madre. ¿Podrías buscar la diapositiva de las granadas, por favor? Porque no quería ni podía olvidarla, porque era el duelo de su vida, recordar a su difunta madre. Volviendo a comer uno a uno los granos de una granada, que creo que en armenio se dice nur, el único alimento que tuvo su familia en una de las terribles marchas de la muerte a través de los desiertos del norte de Siria, unos desiertos ahora mismo desgarrados de nuevo por el dolor. En esas marchas del desierto, la mayor parte de aquellos ancianos, de aquellas mujeres y de aquellos niños murieron de inanición, murieron de dolor o fueron directamente asesinados. Pues el protagonista de esta película, que es a su vez un director de cine, come esos granos de granada porque su madre le contaba que era la manera de fingir que estaban realizando una comida, comiendo un grano de granada, para poder mantener la vida, para poder mantener la memoria del pueblo, para sobrevivir como nación. Es un homenaje a la resiliencia de ese pueblo. Los seres humanos tal vez somos incapaces de olvidar, necesitamos recordar que significa traer de nuevo al corazón, como ya dije, el imposible ejercicio del olvido. Pero soy historiador y hablaré un poco de historia. Podemos ver un poco los mapas, sobre todo los concernientes a la Primera Guerra Mundial. Ismail Enver Pasha, también conocido como Enver Bey, fue uno de los oficiales de alta graduación del ejército del Imperio Otomano que dieron el 12 de julio de 1908 en Salónica un golpe de Estado. Sería una exageración denominarlo revolución para tratar de corregir la deriva imparable del Imperio Otomano, conocido como el enfermo de Europa. Aquellos jóvenes turcos querían darle un nuevo rumbo. Posterior, una fotografía posterior, por favor. Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. Sí, vamos a dejarlo ahí. Otra más, por favor. No, la anterior. Como decía, aquellos jóvenes turcos querían darle un nuevo rumbo al imperio y consiguieron ilusionar por muy poco tiempo a judíos, albaneses, a eslavos, a cristianos ortodoxos, a algunos armenios e incluso a algunos árabes y a muchas personas
con educación, con estudios, con muchas personas ilustradas de aquel fascinante mosaico de etnias y religiones que era el Imperio Otomano a principios del siglo XX. Los resultados fueron totalmente desalentadores. La idea de crear un Estado de Derecho, de crear igualdad ante la ley, de abolir el sistema de milets o comunidades religiosas, los armenios del Imperio Otomano eran un milet, era una nación constituyente del Imperio Otomano. Como digo, esa idea de refundar sobre nuevas bases el Imperio Otomano se convirtió en una auténtica quimera. El 23 de enero de 1913, tras el golpe de Estado conocido como golpe de Estado de la Sublime Puerta, junto con Talal Pasha y Jamal Pasha, Enver Pasha eran conocidos como los tres Pashas, el triunvirato que gobernaba en realidad Turquía, que el sultán era un mero títere de estos tres individuos que han pasado a la historia eterna de la infamia humana. Formó el triunvirato conocido como los tres Pashas, que rigió los destinos del agonizante Imperio Otomano hasta su derrota absoluta en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra de 1918. Los griegos soñaban con su megalí idea, la gran idea, la restauración del Imperio Bizantino. Los árabes de la península arábiga, de Mesopotamia, de Siria y Palestina, tenían el sueño de crear un Estado panárabe basculando entre sus ciudades santas, la Meca, Medina y Quds, Jerusalén. Los albaneses anhelaban también la independencia y, por supuesto, también estaban los armenios. Enver Pasha fue uno de los principales arquitectos del genocidio armenio y de otros menos recordados, como el de los cristianos asirios y el genocidio de muchos griegos de Anatolia. Griegos, asirios y armenios otomanos, súbditos del Imperio Otomano, a quienes el Imperio Otomano tenía el deber de proteger porque eran su población civil. Quienes fueron incluidos en un mismo plan para desactivar, sí, se utilizó este eufemismo, a las minorías cristianas del imperio a las que se veía como una quinta columna. Sé que el término es anacrónico, pues surgió durante la Guerra Civil Española, pero he creído pertinente utilizarlo. El gobierno otomano fue responsable de lo que sucedió. Un plan deliberado e implacable para descabezar las élites de la comunidad armenia, en primer lugar en Constantinopla. Constantinille aún no era oficialmente Estambul, por eso la llamamos Constantinopla. En la noche del 24 de abril de 1915. El Domingo Rojo. El Domingo Rojo fue elegido por la comunidad armenia en la diáspora como su día del recuerdo y por eso este año se ha conmemorado el primer centenario del genocidio. Pues constituye la fecha en que para ellos comenzó la catástrofe de dimensiones bíblicas para su pueblo. Los resultados fueron espeluznantes y no me voy a detener en ellos, pues no es el objetivo de estas breves líneas que quieren contextualizar el concierto que va a haber a continuación. Lo verdaderamente hermoso y que nos une a los seres humanos, que es la música y el canto. La mayor parte de los desplazados, así se les denominaba en la jerga administrativa, murieron de agotamiento, de inanición, hubo masacres espantosas. Los turcos, o el gobierno turco, creo que debería distinguir, el gobierno turco sigue hoy negándose a denominar genocidio a todo aquello e incluso considera el propio término como una provocación. De hecho, en la jerga burocrática del gobierno de la República Turca se ha dejado de hablar del denominado genocidio de 1915 para pasar a hablar de los acontecimientos de 1915. Esa es la terminología actual del gobierno de Erdogan. Pero parte de la sociedad civil turca, con intelectuales como el Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk, consideran que se debe llamar a las cosas por su nombre, cueste lo que cueste y aunque sea muy caro, como le ha costado a él, que ha debido exiliarse en varias ocasiones de Turquía. Y que todo proyecto de modernización de Turquía pasa necesariamente por asumir su pasado y su historia. Los armenios consideran, por su parte, un ultraje a sus muertos que no se denomine genocidio al martirio de su pueblo. Y su ciclo de duelo continúa 100 años después, sin posibilidades por el momento de una reconciliación entre estas dos naciones, tan separadas y al mismo tiempo tan unidas por la historia y por siglos de convivencia. Todo es kismet, pronunció Enver Pasha antes de lanzarse el 4 de agosto de 1922 con su caballo, como nos ha contado el autor de cómics Hugo Pratt en la Casa Dorada de Samarcanda, de un modo que un servidor nunca podrá olvidar, contra un nido de ametralladoras, guarnecido precisamente por un destacamento de armenios soviéticos, en un inverosímil lugar
en las afueras de Dushanbe, en el actual Tayikistán, en el entonces Turquestán o Asia Central Soviética. Hubo, pues, y no me resisto a utilizar la expresión, en cierto modo, justicia poética. Quien a hierro mata, a hierro muere, se escucha en la Biblia. Resonancias ancestrales del Código de Hammurabi y de la Biblia, de la Ley del Talión, como en la Operación Némesis, que tiene el nombre de la diosa griega de la venganza, en la que un grupo de armenios que sobrevivieron al exterminio de su pueblo fueron aniquilando uno a uno a los arquitectos de la catástrofe de su pueblo. Pero hoy no tenemos tiempo para esa historia. Ojalá el destino se pudiera reescribir y no estuviera ya escrito en una tabla de bronce, como lo está el Código de Hammurabi. Ojalá se hubiera podido evitar tanto dolor, tanta amputación de la memoria. Aunque a veces sintamos con resignación que todo está escrito, como un relato de Borges, en un sendero de caminos que se bifurcan. Este viaje, que comenzó en el Ararat Shar, en el monte Ararat, llega a su final, en la laguna veneciana. La laguna veneciana, a quien la conozca, está llena de tesoros. No solamente Venecia, sino toda la laguna. La isla de Torcello, donde nació la civilización veneciana, Murano y Burano, conocidas internacionalmente sobre todo Murano por los cristales, las manufacturas de cristales maravillosos que hay en esta isla, y la isla de los muertos, para todo amante de la pintura o de la poesía o del arte, San Michele, donde están enterrados grandes nombres de la cultura europea e internacional. Pero en la laguna veneciana también hay otro tesoro menos conocido, y ese tesoro tiene este año de 2015 un significado muy especial. Lord Byron alternó periodos de desenfreno en los palazzi de los canales con temporadas de reposo y estudio en la fastuosa biblioteca del monasterio de San Lázaro de Armenia. Otra fotografía, por favor. ¿Otra más? Bien. Que como su nombre indica, San Lázaro era un antiguo lazareto, un lugar para convalecientes de la peste. Un lugar donde esperaban la muerte, porque eso era un lazareto, los enfermos de enfermedades contagiosas de las que el insano ambiente de la laguna era catalizador. Pero esa isla y ese monasterio, etapa ineludible del peregrinaje de todo byroniano, como mi buen amigo aquí presente, Ilia Galán, de todo byroniano que se aprecia, es por encima de todo un lugar sacro de la memoria del pueblo armenio. Por cierto, luego podremos ver la foto un poco más adelante, en el monasterio de San Lázaro hubo otro huésped muy conocido en la historia del siglo XX, un joven seminarista georgiano, Betty, llamado Josip Vissarionovich Jushavitsky, más conocido como Stalin. Fue huésped de San Lázaro cuando abandonó su seminario en su Tiflis natal. En este año que conmemoramos, que como he dicho tantas veces, no es celebrar, sino traer a la memoria el primer centenario del comienzo del genocidio del pueblo armenio, es imposible no recordar San Lázaro. Allí se custodian todos los registros. Por favor, podemos pasar a las bibliotecas, sobre todo a la final. Perdón, la fotografía anterior, ese señor es Stalin de joven, en su época de huésped y de campanero, porque tocaba las campanas del monasterio de San Lázaro. Por favor, la siguiente foto. Esta foto es muy interesante. En esta biblioteca se custodian todos los registros escritos, sonoros y gráficos y más de 4.000 manuscritos de la civilización armenia. Allí se conserva la cultura, la simiente, como los granos de una granada que permiten que de una granada surjan nuevos árboles, el alimento espiritual de nuevas generaciones de un pueblo diezmado. Y aquí el verbo se queda realmente corto. En uno de los episodios más horrorosos en un siglo del siglo XX, que nos ha acostumbrado desgraciadamente al horror. San Lázaro, al contrario que San Michele, la isla de los muertos, que es una necrópolis, una isla como la del cuadro de Beckley, San Lázaro es una isla de la vida, es una isla de la memoria, porque allí se aguarda como si se tratara de la caja negra de un avión, en este caso la caja negra de una civilización, la memoria de un pueblo, la memoria que era una de las facultades superiores del alma para los antiguos. San Lázaro fue una donación del Dux de Venecia al Viso Mocénigo o un monje armenio, mexicano,
que llegó en el año 1717 a Venecia, huyendo de Constantinopla, en un episodio de peligro para su pueblo, porque lo de 1915 no fue el primer episodio de pogroms, como se diría en Rusia, de persecuciones del pueblo armenio. Hubo otros episodios que pusieron en alerta a la comunidad armenia de lo precaria de su situación en el Imperio Otomano. Mejitar, con 20 seguidores, fundó un monasterio consagrado a la custodia del patrimonio cultural y espiritual del pueblo armenio. En 1797, tras apoderarse de Venecia, Napoleón, que era muy poco amigo de los monasterios, pero muy amigo de los libros, se quedó impresionado por el patrimonio de más de 4.500 manuscritos y de 200.000 libros. Este monasterio se convirtió en la sede de la Orden Mejitarista. Es una orden de la Iglesia armenia, pero que está en comunión con Roma, es una iglesia católica, es una congregación católica, pero espiritual y litúrgicamente está estrechamente ligada a la Iglesia evangélica armenia. Es Iglesia armenia. Mejitar trató de salvar, infructuosamente, el abismo entre las iglesias orientales y Roma. Los rasgos de los prelados, de los obispos, de los abades armenios, que nos contemplan desde sus lienzos a los visitantes de los muros del monasterio de San Lázaro, principalmente en el museo dedicado a los tesoros de la civilización armenia, nos recuerdan ese vínculo con esta civilización. Y allí se conservan muchísimos tesoros, desde piezas de orfebrería de la Edad de Bronce, monedas de oro del siglo I a.C., la espada forjada en 1366 de León VI de Lusignan, monarca del reino armenio de Cilicia, un resultado de las cruzadas, que fue el último estado armenio independiente antes de la Primera República, la primera efímera República Armenia. Byron, como consta en el libro de Visitantes Distinguidos, vivió en 1816 durante 6 meses allí estudiando armenio. En su opinión, la lengua para hablar con Dios. En su sala de estudios se encuentra una momia egipcia de más de 2.500 años de antigüedad, rodeada por la edición en 23 inmensos volúmenes de la Descripción de l'Égypte de Dominique Vivant de Meaux. Pero aparte de estas curiosidades y de sus ilustres huéspedes, sobre todo Byron, no pienso tanto en Stalin como Lord Byron, San Lázaro tiene 3 impresionantes bibliotecas y entre ellas destaca la sala circular que estamos viendo aquí, en la que se conservan sobre todo los manuscritos que albergan la colección más importante que existe en el mundo de manuscritos armenios. Entre ellos los evangelios que se realizaron en el año 862 para la reina armenia Melkert, y las traducciones al armenio antiguo de todo el saber de la antigüedad, incluidos textos de Síodo, de Homero, de Filón, de Platón. Como dijo el gran Byron, si se interpretan correctamente las Sagradas Escrituras, fue en Armenia donde estuvo situado el paraíso terrenal. En aquel Edén, en el antiguo, por favor, podemos una foto anterior de la isla de San Lázaro, ahí reposa la memoria del pueblo armenio, al que hoy rendimos homenaje en esta augusta sala. Por favor, la última diapositiva. Shnora Kalutium Shah Lucian Hamagil. Muchas gracias por su atención a todos. Ha sido un honor.